continuación vamos a ver un par de conceptos básicos que necesitamos saber en cuanto al tema del flujo de fluido. Primeramente tenemos que el flujo, bueno, para analizar el flujo de fluido necesitamos como tal un fluido ideal, porque por lo general las corrientes son difíciles o son extremadamente complejas de analizar. Una corriente de río normal. Por eso es que ahora, pues, vamos a usar un flujo ideal. Y esto nos quiere decir que un flujo ideal cumple las condiciones de ser incompresible. Y eso significa que su densidad no cambia. Y que no tiene viscosidad, o bueno, eso se conoce también como fricción interna. Al no tener estas dos propiedades, bueno, al no tener fricción interna y al ser incompresible, por tanto su densidad no cambia, esta es la definición de un flujo ideal. También tenemos la línea de flujo, que es la trayectoria de una partícula individual en un fluido en movimiento. Esa trayectoria que sigue esa partícula se la denomina línea de flujo. Y también tenemos la definición de flujo estable. Esto pasa cuando el patrón global de movimiento de estas líneas de flujo con el tiempo no cambia. Si es que con el tiempo se mantiene, se repiten los patrones, pues es constante y se le denomina flujo estable. A continuación vamos a ver la ecuación de continuidad. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta ecuación? Como tal, la masa de fluido no cambia al fluir. Por tanto, este concepto básicamente nos lleva a la ecuación de continuidad, la cual es la siguiente, esta de acá o esta. Esta es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, la cual es densidad por área 1 por volumen 1 por diferencial de tiempo es igual a densidad por área 2 volumen 2 por diferencial de tiempo. Que también puede resumirse de la siguiente manera: área 1 por V1 por volumen 1 es igual a área 2 por el volumen 2. A continuación vamos a poner una imagen que explica más o menos cómo ponemos la imagen. Y esto, aquí podemos ver un tubo de flujo con área de sección transversal cambiante. Si el fluido es incompresible, como acabamos de mencionar para esta ecuación, el producto del área por el volumen tiene el mismo valor en todos los puntos a lo largo del tubo. Por eso es que se produce esta igualdad, ¿no? Y bien, podemos ver cómo en esa área recorre, ¿no? Va haciendo un barrido, por así decirlo, por todo ese tubo. Y bueno, también tenemos que la tasa de flujo de volumen es la siguiente. Esa es la ecuación. Y para un fluido compresible, ojo, para un fluido que sí se puede comprimir, tenemos la siguiente ecuación. Hay dos densidades. Lo único que cambia de esta es que ahora hay una densidad 1 y densidad 2. En comparación a la anterior, que la densidad no cambia, como decíamos, que cuando es un fluido ideal, la densidad es constante, no varía. Pero para un fluido compresible, pues tenemos que densidad 1 y densidad 2, bueno, es el único nuevo o distinto que habría para esta ecuación de fluido compresible, ¿no? Que ahora hay dos densidades distintas. A continuación tenemos la ecuación de Bernoulli, la cual relaciona la presión, rapidez de flujo y altura para el flujo de un fluido ideal. Las aplicaciones son las siguientes: sistemas de fontanería, plantas hidroeléctricas y el vuelo de los aviones. Cabe recalcar que esta ecuación es sencilla y solo y únicamente aplica cuando es un flujo estable de un fluido incompresible sin fricción interna, o bueno, fricción interna también se puede entender como viscosidad. En todo caso, si cumple todas las condiciones, pues esta ecuación es válida para ser usada, ¿no? Pero caso contrario no, y hay que tener mucho cuidado a la hora de, en los ejercicios, ver si podemos usar la ecuación de Bernoulli o si no es posible, ¿no? La ecuación de Bernoulli es la siguiente: presión 1 más densidad por gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por el volumen 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por volumen 2 al cuadrado. Por último, como parte conceptual más que todo, tenemos viscosidad y turbulencia. La viscosidad
es fuerza de la viscosidad es la que se opone al movimiento de una parte de un fluido en relación con otra. Algo importante a destacar en esto es que, bueno, la viscosidad es importante en los flujos de sangre, en la lubricación de motores y el flujo, el fluido en tuberías. También tenemos que dependen de la temperatura, la viscosidad. Para los gases, a mayor temperatura es más viscoso, podría decirse, y para fluidos a menor temperatura se hace más espeso, creo. Sí, espeso podría decirse. Y pues, como tal, el agua y la gasolina son ejemplos de fluidos que fluyen con facilidad y otros que les cuesta como tal fluidos o líquidos espesos como la miel o aceite tienen una viscosidad mayor, por lo tanto se mueven como tal, ¿no? También otro ejemplo de líquidos espesos como tal podría ser también la lava cuando está en esta alta temperatura. Esta viscosidad se mueve más lento. Por tanto, pues si estuviera más y más caliente, pues fluiría con mayor facilidad, ¿no? También, por otra parte, tenemos turbulencia. La turbulencia se genera cuando la rapidez de un fluido que fluye excede en cierto valor crítico. Excede cierto valor crítico y a partir de ese valor ya no es laminar, ya no es constante este fluido y empieza a generar turbulencia como tal, y es por eso que el líquido ya no es constante y se empieza a deformar. Y como decimos acá, el patrón de flujo se vuelve irregular y complejo y difícil de determinar. En este caso, la ecuación de Bernoulli no aplica, puesto que ya no es un fluido ideal, ¿no? Bien, para la parte de ejercicios tenemos el ejercicio 12.35, que es del subtítulo 12.4, flujo de fluido, el cual nos dice lo siguiente. Una regadera tiene 20 agujeros circulares cuyo radio es de 1 milímetro. Entonces el radio de estos es 1 milímetro, perdón. Es de 1 milímetro. Y nos dice que la regadera está conectada a un tubo de 0.80 centímetros de radio. Entonces, este es el radio de regadera y este va a ser el radio del tubo, que es de 0.80 centímetros. Y nos dice que si la rapidez del agua en el tubo es la rapidez del tubo es igual a 3 metros por segundo, ¿con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera? Entonces vamos a graficar un poquito para entender mejor este ejercicio. Vamos a hacerlo acá. Aquí dibujamos un tubo. Con un radio de 0,80 centímetros, el radio del tubo tenemos acá. Bien, tenemos vamos a poner en otro lado, radio del tubo, ok. Y tenemos que este tubo conecta evidentemente a una regadera con 20 agujeros, ok. Tiene agujeros chiquitos, tiene 20. Y vamos a hacer un dibujo un poco más grande tal vez. Y vamos a suponer que este es uno de los agujeros por el cual el agua sale. Por aquí circula el agua. Y sale por ahí. En uno de estos, vamos a suponer que este es uno de los hoyitos agrandados, de donde este es el radio de la regadera. Entonces, con estos datos nos pide con qué rapidez saldrá de los agujeros de la regadera. Básicamente nos está pidiendo la velocidad en la regadera. Para resolver este ejercicio vamos a
aplicar la ecuación de continuidad que nos dice lo siguiente. Es muy sencillo. Velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Lo que nos quiere decir esta ecuación de continuidad, al ser este un flujo ideal, sería que sin importar, bueno, relacionamos las dos, tenemos volumen, radio, con el radio podemos hallar el área porque es un círculo, nos acaba de decir una sección circular. Entonces tenemos que el área de esta sección es pi por radio al cuadrado. Despejando tenemos que, vamos a obtener lo siguiente, volumen 2 es igual a volumen 1, área 1 sobre área 2. Entonces ahora tenemos que el área 1 y el área 2 va a ser iguales a, ¿dónde está? Pi del área 1 va a ser pi por el radio de la tubería y el otro va a ser pi por el radio de la regadera. Entonces de esto tenemos que, bueno, es pi por 0,80 centímetros al cuadrado. Vamos a escribirlo, pi por 0,80 al cuadrado. Y del otro tenemos que es del área 2 es 20 por pi por 0,10 al cuadrado ya. Por ende de acá tenemos, los dos están en centímetros, haciendo la respectiva conversión. Entonces, la velocidad 2, que en sí es la velocidad por la rapidez con la que sale de los agujeros de la ducha, va a ser igual a 3 metros por segundo, la velocidad 1. Y esto, en fracción, va a ser pi por 0,80 al cuadrado. Aquí abajo tenemos 20 pi por 0,10 al cuadrado. Por ende, tenemos que esta es igual a la rapidez con la que sale por los agujeritos de las regaderas de 9,6 metros por segundo. Y eso sería el resultado, ¿no?, que tenemos. Bien, como último ejercicio tenemos el 12.45, que es para aplicar la ecuación de Bernoulli. El mismo nos dice que en cierto punto hay una tubería horizontal, la rapidez del agua es de 2.50 metros por segundo y la presión manométrica es de 1.80 por 10 a la 4 pascales. Calcule la presión manométrica en el segundo punto. Nos pide la presión 2. En el segundo punto, donde el área transversal es el doble que en el primero. Entonces, esto nos quiere decir que el área 1 es igual a 2 veces sí, perdón. Esto nos quiere decir que el área 2 es igual a 2 veces de lo que es el área 1. Y nos dice que la rapidez del agua en cierto punto, vamos a poner el aumento 1, es igual a 2.50 metros por segundo. Bien. Con la presión manométrica, ahora tenemos que calcular la presión manométrica en el segundo punto. Y tenemos, ojo, la presión manométrica en ese punto dado, que cuando la rapidez del agua es de 2.50, tenemos que su presión manométrica es de 1.80 por 10 a la 4 pascales. Ok. Entonces, para esto vamos a, primeramente, aplicar la ecuación de Bernoulli en estos dos puntos. Para esto tenemos que
la altura 1 y altura 2 van a ser iguales, como tal, que la velocidad 1 por el área 1 es igual en el otro punto, y que el área 2 es igual, bueno, ya lo habíamos mencionado, pero lo notamos de nuevo. Entonces, aplicando estas condiciones, procedemos a aplicar la ecuación de Bernoulli, que nos dice lo siguiente: presión 1 más densidad gravedad por altura 1 más un medio de la densidad, de este caso va a ser del agua, volumen 1 al cuadrado, es igual a la presión 2, que es la que estamos buscando nosotros, más la densidad por la gravedad por altura 2. Como las alturas son las mismas, porque en ningún momento te menciona que, que es un tubo con la altura, ¿no? O sea, te dice que es tubo de flujo en un cierto punto, y como tal pues vamos a tratar de que se mantenga la altura igual, eso para no complicar más el ejercicio, más un medio de la densidad por el volumen 2 al cuadrado. Bien, entonces ahora aplicamos, tenemos que bien, ahora esto va a ser igual a, ahora tenemos que el volumen 2 es igual al volumen 1, área 1 sobre área 2, como ya habíamos visto anteriormente, por las relaciones de aquí arriba, esta de acá, que es la ecuación de continuidad. Con esto obtenemos la velocidad 2, que es de 2.50 segundo. Área 1 lo tenemos, es área 1, y el área 2, como mencionábamos antes, es 2 veces el área 1. Ok, entonces simplificamos área 1 con área 1, tenemos que la velocidad 2 es igual de 1.25 metros por segundo. Entonces, con la velocidad 2 y la velocidad 1 como dato, podemos empezar a reemplazar en la ecuación, y tenemos que la presión 2 va a ser igual a presión 1 más un medio de la densidad. Como la densidad es la misma, podemos juntarlo como tal, y tenemos velocidad 1 al cuadrado menos velocidad 2 al cuadrado. Entonces, de esta simple expresión, nosotros podemos empezar a reemplazar y obtener la presión 2. Como tal, la presión 2 va a ser igual a 1.80 por 10 a la 4 más un medio de la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tenemos la diferencia de velocidades, que va a ser más largo acá. Tenemos 2.50 al cuadrado menos 1.25 al cuadrado. Entonces, la presión 2 va a ser igual a, resolviendo esto, poniendo los datos en la calculadora, nos da un total de 2.03 por 10 a la 4 pascales. Y con esto obtendríamos, con la relación de Bernoulli, acabamos de obtener la presión en ese punto 2.